Viernes, 14 de marzo de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 15. Registro digital, 203-0127. Tipo, jurisprudencia. Recusación. Es improcedente la que plantea causas de impedimento para que un ministro o ministra se abstenga de conocer cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia. Hechos. La parte recurrente de un amparo directo en revisión planteó recusación para que 2 integrantes de la segunda sala de este alto tribunal se abstuvieran de conocer de ese medio de impugnación. Ello dio lugar a la apertura de un expediente de impedimento turnado a una ministra integrante de la primera sala. Durante su trámite, la promovente de la recusación pretendió ampliar las causas de impedimento. Sin embargo, dicha ampliación fue desechada en acuerdo de la presidencia de la primera sala, bajo la premisa esencial de que las causales propuestas no eran supervenientes. Contra ese acuerdo se interpuso recurso de reclamación y, una vez turnado, la recurrente formuló una diversa recusación para que la ministra ponente se abstuviera de conocer la reclamación. Ello dio lugar a la apertura de otro expediente de impedimento, cuya resolución recayó en la primera sala. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, la recusación interpuesta para que algún ministro o ministra se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia es improcedente, por lo que válidamente puede desecharse. Esta hipótesis se actualiza, por ejemplo, cuando se pretende que una ministra o ministro se abstenga de resolver un recurso de reclamación interpuesto contra un acuerdo de trámite dictado en un impedimento o incluso cuando la recusación se formula para que no conozcan de un diverso impedimento. Justificación. Las causas de impedimento previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo buscan preservar la imparcialidad de los jueces constitucionales llamados a conocer y resolver los juicios de amparo y sus respectivos medios de impugnación. Asimismo, la jurisprudencia de este alto tribunal ha sido consistente en referir que las causales de impedimento son de aplicación estricta, por lo cual deben quedar plenamente acreditadas, bien sea por la parte que hace valer una recusación o por el juzgador que pretende excusarse del conocimiento de un asunto. En este sentido, las recusaciones interpuestas para que algún ministro o ministra se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo mismo de la controversia son improcedentes y, por lo mismo, válidamente pueden desecharse. Máxime que asumir lo contrario propiciaría prácticas dilatorias que resultan contrarias a la impartición de justicia expedita a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 2 de 15. Registro digital, 203-0130. Tipo, jurisprudencia. Sanciones penales en el sistema acusatorio. Las impuestas en la sentencia definitiva dictada con motivo de la reposición total del procedimiento ordenada por el Tribunal de Alzada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo promovido únicamente por el sentenciado. Y no deben superar a las que ya habían sido decretadas previamente a la promoción del juicio constitucional primigenio. Hechos. La parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra una sentencia definitiva. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto determinó conceder la protección constitucional, al estimar que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque advirtió una violación al principio de inmediación, por lo cual ordenó a la responsable dejar insubsistente el acto reclamado y la reposición total del procedimiento. Al conocer de nueva cuenta del juicio oral, diversa integración del Tribunal de Enjuiciamiento condenó a la parte acusada por un delito cuya descripción típica difirió de la sentencia previa e impuso las penas respectivas, las cuales superaron las que habían sido decretadas antes de la promoción del diverso juicio constitucional. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en un escenario como el descrito, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene libertad de jurisdicción para sustentar su decisión sobre la acreditación del delito y la responsabilidad de la parte acusada en su comisión, con el único límite material de lo dictado en el auto de apertura a juicio oral y lo desahogado por las partes en la audiencia respectiva. Sin embargo, por lo que hace a la imposición de las sanciones no debe superar la situación jurídica que regía al quejoso previamente a la promoción del juicio de amparo primigenio, siempre que las contrapartes, Fiscalía y víctima u ofendido, no hubieran hecho valer un medio de impugnación ordinario y extraordinario para controvertir esa decisión.
Justificación. Se sostiene dicha postura, porque tratándose de los alcances en lo que sí existe libertad de jurisdicción, la reposición total del procedimiento implicó anular la totalidad de lo actuado en el juicio oral primigenio, de modo que no se puede constreñir al tribunal de enjuiciamiento a actuar de determinada manera, con material probatorio y argumentos que no conocía. Y, tratándose de la imposición de las penas, los límites en los cuales no existe libertad de jurisdicción se constituyen a partir de la ratio constitucional del juicio de amparo, en la medida en que su promoción, la cual, eventualmente, puede generar una reposición del procedimiento, no puede constituir un perjuicio para la parte que lo insta porque, de lo contrario, se generaría un desincentivo para acceder a la jurisdicción extraordinaria, pues representaría un potencial peligro para quien sostenga que un acto de autoridad transgrede el orden constitucional. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 15. Registro Digital, 203-0131. Tipo, jurisprudencia. Sanciones penales en el sistema acusatorio. Reglas para su imposición, luego de una reposición total del procedimiento ordenada por el Tribunal de Alzada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo promovido por el sentenciado. Hechos. La parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra una sentencia definitiva. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto determinó conceder la protección constitucional, al estimar que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque advirtió una violación al principio de inmediación, por lo cual ordenó a la responsable dejar insubsistente el acto reclamado y la reposición total del procedimiento. Al conocer de nueva cuenta del juicio oral, diversa integración del Tribunal de Enjuiciamiento condenó a la parte acusada por un delito cuya descripción típica difirió de la sentencia previa e impuso las penas respectivas, las cuales superaron las que habían sido decretadas antes de la promoción del diverso juicio constitucional. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en un escenario como el descrito, la imposición de las sanciones debe realizarse conforme a las reglas siguientes. 1. La autoridad responsable debe determinar el grado de culpabilidad del sentenciado, en atención a los parámetros legales establecidos para tal efecto y, a partir de lo anterior, establecer la pena aplicable para el delito acreditado, es decir, este ejercicio se llevará a cabo sin mayor distinción que un asunto de nuevo ingreso. 2. Cuando el Tribunal de Enjuiciamiento o, en su caso, el Tribunal de Alzada, advierta que existe una sentencia concesoria de amparo previa, que tuvo por efecto ordenar la reposición del procedimiento, deberá allegarse de la información necesaria para conocer la pena que se impuso en el acto reclamado previo, a fin de destacarlo como un límite material a la imposición de las sanciones. De modo que si la impuesta con motivo de la celebración de la nueva audiencia de juicio oral es superior, deberá optar por decretar como máximo la impuesta en el procedimiento anterior. Justificación. Se sostiene dicha postura, porque la reposición del procedimiento ordenada a partir de una concesión de amparo, si bien encuentra libertad de jurisdicción respecto de la acreditación del delito y la responsabilidad de la parte acusada en su comisión, de acreditarse tales extremos, encuentra su límite en la imposición de las penas, a fin de evitar la transgresión de la ratio del juicio constitucional, esto es, que no puede derivarse un perjuicio a la parte que insta el conocimiento del asunto ante las autoridades de justicia extraordinaria. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 15. Registro Digital, 203-0093. Tipo, aislada. Acto de autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter el decreto número 24, emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por el que se suprimen plazas administrativas de los empleados de base. Publicado en el extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024. Hechos. Una empleada de base del Gobierno del Estado de Oaxaca promovió amparo indirecto contra el referido decreto, su aplicación y consecuencias. El Juzgado de Distrito desechó la demanda en términos del artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción 2, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que lo reclamado no constituía un acto de autoridad para efectos del amparo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el decreto número 24, mediante el cual quedan suprimidas con efectos inmediatos, 1344,
plazas administrativas pertenecientes al Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024. No constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Si bien el decreto referido fue materialmente emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, ello obedece a que conforme a los artículos 59. Fracción 21 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es el único que tiene a su cargo el control de las finanzas públicas del Estado. De ahí que su actuación únicamente se circunscribió a emitir una autorización presupuestaria para la supresión de 1.344 plazas en la administración pública, que impacta en el presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que éste pudiera dar por terminadas relaciones laborales con los trabajadores de base, lo que redunda en una cuestión laboral. Además, el artículo 39, fracción V, inciso J, de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, establece que para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda suprimir plazas, requiere la actuación del Congreso del Estado, esto es, necesita una autorización presupuestaria. De donde se concluye que dicha actuación del Congreso se encuentra vinculada con la del titular del Poder Ejecutivo para dar por terminadas las relaciones de trabajo con sus empleados de base adscritos a la administración pública. Esto es, las actuaciones de ambos poderes se encuentran en un plano de coordinación con respecto de la quejosa, quien pretendía dejar insubsistente el decreto impugnado a fin de que no se interrumpiera el pago de su salario y no se revocara su nombramiento de base por la supresión de su plaza con motivo de su aplicación, lo que es propio de las relaciones de trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 5 de 15. Registro Digital, 203-0102. Tipo, aislada. Consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas. Debe garantizarse en la fase de cumplimiento de una ejecutoria de amparo relacionada con sus derechos e intereses. Hechos. El representante de una comunidad indígena interpuso recurso de inconformidad al considerar que no se encontraba cumplido uno de los efectos de una ejecutoria de amparo que ordenaba que un consejo consultivo, integrado por pueblos y comunidades indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara, debía actuar como órgano para lograr un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable en la zona de influencia de un fideicomiso para la promoción del turismo en la región. Lo anterior, debido a que las autoridades responsables se habían limitado a informar actividades desarticuladas encaminadas a promover el turismo, sin demostrar que hubiesen planeado acciones para lograr un desarrollo verdaderamente integral, equilibrado, justo y sustentable, desde un modelo de desarrollo propio de la comunidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la fase de cumplimiento de una ejecutoria de amparo que implique adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con los derechos e intereses de personas, pueblos y comunidades indígenas, debe garantizarse su derecho a la consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Justificación. Conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos o intereses, entre otros supuestos. El derecho a la consulta es un elemento fundamental para garantizar su participación en las decisiones políticas del país que puedan afectar sus derechos. Por ello, la omisión de las autoridades de llevar a cabo los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas en aquellos casos en los que las decisiones del Estado les puedan afectar constituye una violación directa al ejercicio de los derechos mencionados. En ese sentido, en la fase de cumplimiento de una ejecutoria de amparo que implique la adopción de cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos e intereses debe respetarse su derecho a la consulta para asegurar su plena participación en esa fase, la cual debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6 de 15. Registro Digital, 203-0107. Tipo, aislada.
Impedimento en amparo indirecto. Para calificarlo de legal es insuficiente que el juez de distrito tenga una relación de amistad estrecha con la persona que tiene el carácter de autoridad responsable, cuando ésta es jurisdiccional. Hechos. Una persona juzgadora de distrito planteó como causa de impedimento para conocer de un amparo indirecto la prevista en el artículo 51, fracción 7, de la Ley de Amparo, relativa a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando tuvieren amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes, pues manifestó tener amistad estrecha con una de las autoridades jurisdiccionales responsables, al tener ésta la calidad de parte en el juicio constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la causa de impedimento citada para conocer del amparo indirecto, cuando se aduce tener amistad con la persona que tiene el carácter de autoridad jurisdiccional responsable. Justificación. La característica fundamental de la función jurisdiccional, conforme al artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, esto es, el total desapego al interés de las partes, privadas o públicas, ya que las resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y la actividad primordial de la autoridad judicial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. Por tanto, que una persona juzgadora de distrito asegure tener amistad estrecha con una de las autoridades responsables, y que ésta tenga la calidad de parte en el juicio de amparo conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, no es suficiente para calificar de legal el impedimento formulado, toda vez que la autoridad jurisdiccional solo ejerce su función sin tener un interés personal en la controversia. Lo que sí ocurre con quienes se encuentran en litigio y pretenden obtener una sentencia favorable. De ahí que la imparcialidad en la decisión del juicio constitucional no queda bajo sospecha. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito. 7 de 15. Registro Digital, 203-0108. Tipo, aislada. Interés jurídico en amparo indirecto. El auto inicial no es el momento procesal oportuno para determinar si el acreedor laboral carece de él. Cuando reclama el auto que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la sentencia de reconocimiento de acreedores, prelación y graduación de créditos, dictada en un procedimiento de liquidación judicial de una institución de crédito, si aún no cuenta con una sentencia laboral firme a su favor. Hechos. Un acreedor laboral de una institución de crédito en liquidación promovió amparo indirecto contra el auto que desechó el recurso de revocación que interpuso contra la sentencia de reconocimiento de acreedores, prelación y graduación de créditos. La persona juzgadora desechó la demanda al considerar actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12, de la Ley de Amparo, pues determinó que al no tener aún una sentencia favorable en el juicio laboral, carecía de interés jurídico. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el amparo indirecto el auto inicial no es el momento procesal oportuno para determinar si el acreedor laboral carece de interés jurídico. Cuando reclama el auto que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la sentencia de reconocimiento de acreedores, prelación y graduación de créditos, dictada en un procedimiento de liquidación judicial de una institución de crédito, si aún no cuenta con una sentencia laboral firme a su favor. Justificación. El hecho de que la persona quejosa no cuente con una sentencia firme a su favor, dictada por el órgano jurisdiccional laboral que conozca de la controversia que siga contra una institución bancaria en liquidación, no es un motivo indudable ni manifiesto para estimar que carece de interés jurídico, en razón de que el procedimiento de liquidación judicial de instituciones de crédito es diverso a un concurso mercantil, y contiene reglas diferentes en cuanto al reconocimiento de acreedores, pues en aquel el liquidador está obligado a constituir reservas contingentes para cubrir los créditos que aún se encuentran en litigio, lo que debe estar considerado en las listas provisional y definitiva de reconocimiento de acreedores que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario debe entregar a la persona juzgadora que conozca de aquel, y en la propia sentencia que respecto de ese tema dicte. Además, el artículo 239 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que los acreedores de la institución de banca múltiple por crédito sujetos a controversia ante autoridad jurisdiccional o tribunal arbitral, que se encuentren pendientes de resolución,
deberán solicitar al liquidador judicial el reconocimiento de su crédito dentro del término establecido en el propio precepto y, si no lo hicieren, no podrá ser reconocido con posterioridad, aun cuando el acreedor obtenga una resolución favorable. Asimismo, acorde con el precepto 251 del mismo ordenamiento, los juicios o procedimientos seguidos contra una institución de banca múltiple no se acumularán al procedimiento de liquidación, sino que continuarán ante la autoridad que conozca de ellos, pero el liquidador debe informar a la juzgadora de su existencia. Y la continuación del juicio no exime al acreedor de su obligación de comparecer al procedimiento de liquidación judicial a solicitar el reconocimiento de su crédito. Lo anterior pone en evidencia que no es manifiesto ni indudable que la quejosa, por el solo hecho de no contar con una sentencia laboral firme a su favor, carezca de interés para acudir al juicio de amparo a reclamar el auto que desechó el recurso que hubiera interpuesto contra la sentencia de reconocimiento de acreedores. Relación y graduación de créditos dictada en un procedimiento de liquidación judicial de una institución de crédito, pues su interés podría radicar en las obligaciones que le imponen los artículos 239, fracción 2 y 251, segundo párrafo, citados. Sin embargo, el diverso 114 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra o suspensión de pagos, sino que la Junta o, en su caso, el tribunal procederá al embargo y pago de salarios e indemnizaciones. Por tanto, para determinar si la quejosa tiene interés jurídico, es necesario realizar una interpretación de los preceptos citados, lo cual es propio de la sentencia definitiva y, en consecuencia, debe admitirse la demanda conforme a la tesis aislada segunda, LXX y diagonal 2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, demanda de amparo. De no existir causa de improcedencia notoria e indudable, o tener duda de su operancia, el juez de distrito debe admitirla a trámite y no desecharla de plano. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 15. Registro Digital, 203-0115. Tipo, aislada. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, PRONA. Tiene legitimación para promover amparo indirecto contra la negativa de ratificación de las medidas de protección dictadas a favor de un menor de edad en situación de riesgo. Hechos: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, PRONA, promovió amparo indirecto contra la negativa de ratificación de las medidas de protección previstas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al considerar que carecía de legitimación, ya que de constancias no se advertía que en el juicio de origen se le hubiera conferido la representación derivada en favor del menor de edad en situación de riesgo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la PRONA tiene legitimación para promover amparo indirecto contra la negativa de ratificación de las medidas de protección dictadas a favor de un menor de edad en situación de riesgo. Justificación. El artículo 131 de la citada ley establece que la referida Procuraduría tiene legitimación para acudir ante la autoridad competente para ejercer las acciones pertinentes a fin de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, NNA, que se encuentren en un estado de riesgo. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4168/2020, determinó que la obligación jurídica contenida en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de adoptar el interés superior de la niñez, se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a las niñas, niños o adolescentes. Por tanto, si el juzgador percibe que existen cuestiones que no forman parte de la litis, pero cuyo conocimiento y pronunciamiento es esencial para tutelar el interés superior de la infancia, ante el riesgo o peligro de afectación que la sentencia depararía directa o indirectamente en las niñas, niños o adolescentes, no solo sería permisible, sino que resultaría obligatorio que éste, oficiosamente, examine esas cuestiones indirectas a la litis, a fin de que dicho interés sea tomado en cuenta. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 9 de 15. Registro Digital, 203-0122. Tipo, aislada. Pueblos y comunidades indígenas.
Las resoluciones judiciales que deciden sobre aspectos que les conciernen deben emitirse también en formato de lectura fácil y traducirse a la lengua indígena respectiva. Hechos. La persona representante de una comunidad indígena interpuso recurso de inconformidad al considerar que no se encontraba cumplido uno de los efectos de una ejecutoria de amparo que ordenaba que un consejo consultivo, integrado por pueblos y comunidades indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara, debía actuar como órgano para lograr un desarrollo integral equilibrado, justo y sustentable en la zona de influencia de un fideicomiso para la promoción del turismo en la región. Lo anterior, debido a que las autoridades responsables se habían limitado a informar actividades desarticuladas, encaminadas a promover el turismo, sin demostrar que hubiesen planeado acciones para lograr un desarrollo verdaderamente integral, equilibrado, justo y sustentable, desde un modelo de desarrollo propio de la comunidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las resoluciones judiciales que decidan sobre aspectos que conciernen a personas, pueblos y comunidades indígenas deben emitirse también en formato de lectura fácil y traducirse a la lengua indígena respectiva. Justificación. Las personas, pueblos y comunidades indígenas se han enfrentado histórica y sistemáticamente a barreras para acceder a la justicia en igualdad de condiciones, por no tomar en cuenta su lengua y sus formas de vida, entre otros aspectos. En ese contexto, en el caso de resoluciones judiciales en que se decidan aspectos que conciernen a personas y pueblos indígenas, las personas juzgadoras tienen la obligación de elaborarlas en formato de lectura fácil, además del formato tradicional, con la finalidad de que puedan participar en igualdad de condiciones en el sistema de justicia y hacer efectivo el derecho que tienen a comprender la información en un lenguaje simple, que no sea técnico e inaccesible. Para facilitar su difusión entre quienes integran los pueblos y comunidades indígenas, la versión en formato de lectura fácil deberá traducirse a la lengua indígena correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 10 de 15. Registro Digital, 203-0123. Tipo, aislada. Pueblos y comunidades indígenas. Para analizar el cumplimiento de una ejecutoria que los ampara, el órgano jurisdiccional debe adoptar una perspectiva intercultural. Hechos. La persona representante de una comunidad indígena interpuso recurso de inconformidad al considerar que no se encontraba cumplido uno de los efectos de una ejecutoria de amparo que ordenaba que un consejo consultivo, integrado por pueblos y comunidades indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara, debía actuar como órgano para lograr un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable en la zona de influencia de un fideicomiso para la promoción del turismo en la región. Lo anterior, debido a que las autoridades responsables se habían limitado a informar actividades desarticuladas, encaminadas a promover el turismo, sin demostrar que hubiesen planeado acciones para lograr un desarrollo verdaderamente integral, equilibrado, justo y sustentable, desde un modelo de desarrollo propio de la comunidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el órgano jurisdiccional debe adoptar una perspectiva intercultural para analizar el cumplimiento de las ejecutorias que amparan a los pueblos y comunidades indígenas. Justificación. En el amparo directo en revisión 5008/2016. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la perspectiva intercultural es un método de análisis que pone énfasis en las relaciones de poder entre las distintas culturas. Considera el diálogo entre ellas como algo deseable y posible, e identifica la demanda de derechos y las condiciones que impiden su pleno cumplimiento en contextos donde la multiculturalidad es un hecho social. Además, exige comprender la situación de desigualdad estructural y exclusión en la que se encuentran las personas, pueblos y comunidades indígenas, como consecuencia del racismo que les ha marginado desde la época colonial y que se traduce en déficit en el acceso y goce de derechos. Dicha perspectiva debe utilizarse en todas las fases de los procedimientos judiciales relacionados con los pueblos y comunidades indígenas, por lo que las determinaciones relacionadas con el cumplimiento a una ejecutoria de amparo no son la excepción. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 11 de 15. Registro Digital, 203-0125. Tipo, aislada. Recurso de inconformidad en amparo indirecto. Las autoridades responsables carecen de legitimación para interponerlo contra la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Hechos.
Un juzgado de distrito tuvo por cumplida la sentencia de un juicio de amparo indirecto. Las autoridades responsables interpusieron recurso de inconformidad contra esa determinación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las autoridades responsables en amparo indirecto carecen de legitimación para interponer el recurso de inconformidad contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Justificación. El artículo 202 de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. De ello se deduce que la ley no otorgó legitimación a las autoridades responsables para interponerlo contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo que resulta lógico, pues es a ellas a quienes les corresponde directa o indirectamente darle cumplimiento. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 de 15. Registro Digital, 203-0126. Tipo, aislada. Recurso de revisión. No procede que el Tribunal de Alzada valore pruebas que no se ofrecieron ante el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia. Hechos. Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en amparo indirecto. La recurrente exhibió pruebas que no ofreció originalmente ante el juzgado de distrito, con la finalidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito las valorara. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el recurso de revisión no procede que el Tribunal de Alzada examine pruebas ofrecidas en el escrito de expresión de agravios de la recurrente, pues ese derecho precluyó al no haberlas ofrecido en la primera instancia del juicio de amparo indirecto. Justificación. El recurso de revisión es un procedimiento de segunda instancia cuyo fin es el análisis de la legalidad de la sentencia recurrida al tenor de los agravios expuestos. Dada su naturaleza y finalidad, constituye un procedimiento sumarísimo en virtud de que la litis se fija en primera instancia y se complementa con los agravios que, por escrito o en forma electrónica, formula la parte recurrente conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo. En el recurso de revisión las partes no pueden ofrecer pruebas ni rendir alegatos, pues en términos de los artículos 119 a 121, 123 y 124 de la referida ley, tales formalidades se regulan en la primera instancia y, por ende, es donde debieron ejercerse esas cargas y derechos procesales. Aun cuando la recurrente ofrezca pruebas con su escrito de expresión de agravios, el Tribunal de Alzada de Amparo no puede hacer pronunciamiento en cuanto a su admisión ni alcance demostrativo. En el amparo indirecto las pruebas, según su naturaleza, podrán ofrecerse durante la primera instancia para recibirse y, en su caso, desahogarse en la audiencia constitucional. Una vez celebrada la audiencia concluye la actividad que las partes debieron desplegar, por ende, precluye su derecho para ofrecer pruebas, pues lo único que procede a continuación es que la persona juzgadora o tribunal de amparo pronuncie la sentencia respectiva. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de 15. Registro Digital, 203-0094. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Procede contra el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de un incidente de alimentos. Legislación del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si previamente a promover el amparo indirecto contra el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto para impugnar la resolución interlocutoria dictada en un incidente de alimentos, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria dictada en un incidente de alimentos es irrecurrible y, por ende, en su contra procede el amparo indirecto. Justificación. El artículo 428, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco establece que el fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible. Dicho precepto hace una indicación clara de dos tipos de resoluciones. 1. La que resuelve un recurso, sentencia, y 2. Aquella por la que el respectivo medio de impugnación puede ser desechado, auto. En ese contexto, el vocablo fallo evoca tanto a una resolución judicial denominada sentencia,
como a una diversa denominada auto, de modo que el auto mediante el cual se desecha un recurso es irrecurrible y trae como efecto que la resolución impugnada quede firme. Por tanto, el amparo indirecto procede contra el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria dictada en un incidente de alimentos, sin que deba agotarse previamente el recurso de revocación a que se refiere el artículo 431 mencionado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 15. Registro Digital, 203-0100. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la omisión del Ministerio Público de responder una solicitud de devolución de un inmueble asegurado. Se surte en favor del juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el bien. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar que juez de distrito es competente por razón de territorio para conocer del amparo indirecto contra la omisión del Ministerio Público de responder a una solicitud de devolución de un bien inmueble asegurado. Mientras que uno sostuvo que era el juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, pues la omisión reclamada es un acto declarativo sin ejecución material. El otro resolvió que era el que tuviera jurisdicción en el lugar donde se ubica el inmueble asegurado, porque la omisión tiene efectos positivos y, por ende, implicaba ejecución material, ya que prolongaba el aseguramiento y restringía los derechos del propietario o poseedor. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en los juicios de amparo indirecto promovidos contra la omisión del Ministerio Público de responder a una solicitud de devolución de un inmueble asegurado, la competencia territorial corresponde a un juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el bien. Justificación. De la interpretación armónica de los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho de petición, la obligación de las autoridades de responder en un plazo razonable y los principios de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, así como en observancia de los lineamientos constitucionales sobre competencia en el juicio de amparo indirecto, establecidos en el artículo 107, fracciones 7 y 12, y de las reglas previstas en el diverso 37 de la Ley de Amparo, se advierte que, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame la omisión del Ministerio Público referida, la competencia territorial deberá determinarse en función de si el acto reclamado implica o no ejecución material. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las omisiones con efectos positivos son las que, si bien se originan en la falta de actuación de la autoridad, generan un resultado equivalente al de un acto positivo en cuanto a su impacto en los derechos de las personas. La ausencia de respuesta a la solicitud de devolución del inmueble no solo implica la falta de pronunciamiento expreso, sino que, en la práctica, se traduce en la prolongación del aseguramiento del bien, lo que impide al quejoso ejercer sus derechos de manera efectiva, y se traduce en una situación de incertidumbre jurídica. Esa omisión no es un simple acto negativo, pues genera una afectación material en la esfera jurídica del quejoso al impedirle ejercer plenamente su derecho a la disposición y uso del bien inmueble asegurado. Además, no se limita a la inacción de la autoridad, sino que produce una consecuencia jurídica tangible, ya que mientras no se emita una respuesta por el Ministerio Público, persiste la imposibilidad del solicitante para recuperar el bien asegurado, lo que prolonga indefinidamente la restricción sobre su derecho de propiedad o posesión. Por tanto, tratándose de una omisión que conlleva efectos materiales, la competencia territorial debe determinarse en función del lugar donde se materializan dichos efectos, es decir, en la jurisdicción donde se ubica el bien inmueble asegurado, ya que los actos omisivos con efectos positivos no pueden entenderse como meros actos declarativos sin repercusiones jurídicas. De modo que será competente el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe ejecutarse, se esté ejecutando o se pretende ejecutar, en términos del citado artículo 37. Párrafo primero. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 15. Registro Digital, 203-0104. Tipo, jurisprudencia. Daños y perjuicios causados por la suspensión a la parte tercera interesada en el amparo indirecto.
puede condenarse al pago de un importe superior al de la garantía fijada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al decidir sobre el monto de los daños y perjuicios generados con motivo de la suspensión de los actos reclamados otorgada en amparo indirecto, cuando se negó la protección federal. Mientras que uno decidió que la parte incidentista acreditó haber sufrido daños y perjuicios en un monto superior al considerado para el otorgamiento de la garantía y, por tanto, procede la condena por el importe total acreditado. El otro determinó que dicho monto no puede exceder del importe de la garantía. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es posible que se condene al pago de un importe superior al definido en la garantía. En este caso se deberá ordenar que la misma se haga efectiva y que se dejen a salvo los derechos de la incidentista para hacer efectiva la condena por el monto restante ante el tribunal ordinario competente. Justificación. A partir de la evolución legislativa y jurisprudencial sobre el tema, si bien la garantía que se exige para la eficacia de la suspensión debe ser adecuada y suficiente para responder por los daños y perjuicios que pueda causar la medida cautelar a la tercera interesada, se prevé la posibilidad de modificar su importe inicial cuando haya elementos que así lo justifiquen. Entonces, debe aceptarse que en el incidente respectivo dicha parte pueda acreditar que sufrió daños y perjuicios en un monto superior al de la garantía, de modo que en ese supuesto, el Tribunal de Amparo deberá condenar al pago por el importe demostrado, aunque la garantía otorgada sea insuficiente para satisfacerlo, en armonía con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.